No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida al presidente de... Oye, ¿cómo se llama cuando se baja de cargo? Lo degradaste. Lo degradé en el anterior comentario. Dije que es director No. ejecutivo, pero es el presidente del Consejo Nacional para la Discapacidad CONADIS, Benny Metz. Benny, Bienvenido. Gracias. Ese sí es bueno. Hasta Máximo aplaudió. Sí, eso es muy raro. Siempre. Benny, Muy raro. pero yo me voy a permitir... No, pero espérate, el director ejecutivo también es importante y fue electo también, igual que nosotros, en un proceso. O sea que, Alexia Alcántara, o sea que... Mira, pero yo me voy a permitir, antes de que entremos en los temas propios de tu actual responsabilidad, venimos hablando de todo este tema migratorio que anunció el presidente Abinader ayer en su alocución. Hemos visto, cosa que no suele verse, muchos funcionarios del gobierno apoyando las medidas. Cuando yo digo que no es muy frecuente es porque con temas más delicados ahí se ve que como que se esconden todos. Pero en este caso pareciera que sí es un tema que les puede dar likes o views, o se coordinaron mejor. Me tiene. Deja que llegue el comentario. Mire, es que hasta David Collado está, miren, eso sí es una sorpresa. Pero bueno, ese no es el tema, El tema es que entonces usted como alto funcionario público, me gustaría saber su opinión sobre esto. Escuchabas también la opinión de Pelegrín Castillo, claro. Ya empieza a ver ese tipo de reacciones. Cuéntanos un poco desde tu punto de vista. Mira, definitivamente el presidente Luis Abinader ha sido claro con la política migratoria a nivel general y efectivamente el impacto que tiene el vecino país por su naturaleza propia, un país sin instituciones, un país en caos permanente, un país sin ningún tipo de interlocutor válido, a pesar que pareciera que los que están en transición ahora que tienen el interés tal vez, porque hizo un llamado hace una semana o dos, con el interés de empezar un diálogo de alguna manera, pero hasta las comisiones bilaterales del país han sido dejadas sin efecto porque no se puede. O sea, tú hablas con alguien allá, avanzas un tema y efectivamente las demás instituciones o que quedan o lo que pudiera existir y sobre todo las bandas se ponen en control de cualquier plan a ejecutar. Entonces hay una situación de vacío legal muy fuerte en Haití. Yo hace muchos años participé en la cumbre por la recuperación de Haití con el terremoto y recordé a Insulza, me tocó estar en la mesa de la OEA en ese momento, que decía que Haití necesitaba un fideicomiso. Era la primera vez que yo escuchaba esa palabra, porque por sí mismo no tiene la capacidad jurídica para poder levantarse y creen que cuando se va a levantar con elecciones se resuelve. Y eso no es así. Primero hay que crear la base, porque una nación, un Estado, y después entonces tú puedes llamar elecciones. Sin instituciones fuertes, ¿cómo tú haces elecciones? Pero nada, después del asesinato del expresidente haitiano, se ha agravado la situación. Y yo creo que el presidente lo que hizo ayer fue ratificar lo que ha sido su postura internacional, en todo lo conclave internacional, donde primero planteó, aquella vez en la primera reunión que tuvo internacionalmente, de que hacer la advertencia, no dejen solo, tenemos una situación difícil, acompañen este proceso. La segunda vez que fue, entonces le dijo a ellos, miren, ayúdennos, vamos a avanzar, ustedes son responsables de esa situación en Haití. Y la tercera vez fue, no, estamos tomando nuestras propias decisiones y por nuestra propia fuerza vamos a tomar el control de la situación de Haití y después no nos llamen que hay una violación de derechos humanos, porque es muy fácil cuando nosotros aplicamos y apretamos a que nos pudieran condenar o someter ante la Corte Internacional de Derechos Humanos porque hemos violentado cualquier tema y no es así. Entonces las 15 medidas ayer que el presidente toma, las cuales están establecidas en la legislación dominicana y las que no, entonces ha comisionado a un jurista de larga data, a un nacionalista, que ahí está la sentencia anterior, 168-13, que fue desvirtuada en ese momento por el gobierno de turno, tratando de hacer un proceso de regularización, que lo hizo fue patente corso a lo que tenemos hoy, porque hay que hablar que esa cantidad de personas reguladas, casi 300.000 personas, todo lo que tenemos hoy es esa situación. O sea, no me venga a mí nadie a decir que ha entrado los últimos 2 años, porque primero había pandemia, segundo había control fronterizo como nunca, tercero el comercio bilateral ha estado cerrado por mucho más tiempo que lo que hemos gobernado, y por lo cual, ¿dónde te le escape? Eso estaba aquí desde antes. Yo creo que la situación en Haití ha hecho que eso sea mayor la migración haitiana, porque es que Haití está invivible. Sí, correcto. O sea, la situación de crisis que vive ese país hace décadas pero que no se veía. Pero mucha gente entró con la esperanza de quererse regularizar en el país.
sea, también en ese momento no estás de acuerdo hubo una ola. con un plan de regularización. No debe haber. O sea, el que no está legal, para atrás. La ley es muy clara. Y no solo para los haitianos, para todos los internacionales de otros países que necesitan tener un estatus migratorio en el país. ¿Dónde se empieza el proceso? En tu país de origen. Que Haití no funciona, que no le dan documentos, que el consulado dominicano no puede operar. Bueno, pero nosotros vamos a cargar con eso. Claro. Ahora sí tenemos una realidad que y el tema biométrico que mencionaba Pellegrín, ¿no te parece una opción? Que biométricamente pudiera ser. Tú le adjudiques una, pero es que yo no sé si un país puede hacer eso. Es que ¿cómo tú detienes eso? No, sí. O sea, mi pregunta es, Pellegrín lo plantea, mi pregunta, tal vez tú no tienes la respuesta, Benny, pero pudiera parecer que el registro biométrico, tu huella, tu iris, tu cara, sea una manera de identificarte porque son características muy únicas. Claro. Pero ¿tiene República Dominicana o cualquier país del mundo la potestad de adjudicarle una nacionalidad o un estatus migratorio a un ciudadano de otro país? Sí. Cada país tiene la potestad de... Pero previamente... Pero no nacido en tu territorio. Pero previamente... Cada país lo puede hacer. Pero previamente tiene que haber un registro de algún tipo. Estoy de acuerdo. O sea, yo no puedo llegar a España porque España me quiere coger en calidad de refugiado inclusive. Tengo que llegar a alguna documentación hasta para eso. O sea, hasta para el asilo político tú tienes que demostrar que tú tienes una situación. Una identidad. Algo. Entonces, volviendo al punto original, yo creo que la discusión del tema haitiano es con la mayor responsabilidad y seriedad posible que hay que llevarla. Yo sé que hay grupos que a veces se oponen y la piel se les irrita de cualquier manera. Si tú dices blanco, molesta, si es negro también molesta. Entonces yo creo que el presidente ayer lo que hizo fue un acto de responsabilidad política, nuevamente, donde plantea modalidades de poder lograr que sellar la frontera y que este problema sea, o esta situación de Haití, o con los nacionales haitianos que tenemos en el país, sea disminuido. Entonces las repatriaciones tienen que continuar. No se puede parar, como anterior gobierno decidieron pararla, porque tuvieron presión de organismo internacional y de ONG y cosas de estas. Eso se va a mantener. Yo creo que sí hay gente en el país, por ejemplo, yo conozco gente que se le ha perdido el documento y como no han podido ir a Haití, o Haití no le emite un nuevo documento, tiene una situación aquí. Entonces, el país tiene que tener algún registro anterior, ¿verdad? Y sobre esa base sí pudiéramos flexibilizar, porque ese sí estuvo regulado en un momento dado. Lo que no ha podido es actualizar su documento. Conozco 2 o 3 casos. Hay escasos, por eso el tema migratorio provinciales. El tema, incluso el plan de regularización con ciudadanos venezolanos, por lo menos tienen documentos. Correcto, no ciudadanos identificados. O sea, tienen documentos. Pero volviendo al caso de Haití, conozco casos de ese tipo. Muchas trabajadoras que no han podido... No, y conozco casos que el ingeniero le retiene los documentos. Sí. Conozco casos que los edificios de trabajo le retienen los documentos. Sí. O sea, hay temas que hay que ver también. Y muchos llaman a migración el día de pago. Correcto, y por eso se hacen el tema violento que pasan contra los ingenieros muchas veces. Entonces, este es un tema, reitero, muy serio. Es un tema más profundo. Y evidentemente yo siento que el presidente sí ha puesto alternativas importantes para cubrir todas las aristas que pueda tener allí. El tema de observatorio, interesantísimo también. Don Miguel Franjul, una persona de mucho prestigio en este país, que ha estado en las mejores causas, permite que el proceso sea diáfano y que sea como debe ser. El fortalecimiento de la frontera, de aumentar la presencia fronteriza. Yo creo que hace un tiempo ya dejó de ser la frontera el lugar ideal para los policías y los militares querer estar para que económicamente les da mejor, porque hay nada que buscar ahora mismo. ¿Tú crees que no hay nada que buscar ahí? Bueno. De mi punto de vista, que tengo primos, hermanos, primos hermanos, exacto, que viven en la zona fronteriza, porque la familia en un momento, por ahí fue que, ¿verdad? Se asentó, no porque entró por Haití, sino porque antes los europeos creían que eran Cristóbal Colón y venían en barco. Entonces, la familia llegó por barco, por Montecristi y demás. Me hablan del tema y efectivamente parece tierra de nadie. No sabemos, entonces si es que es oculto de noche o por debajo de la tierra que lo traen. Sin embargo, yo creo que hay una intención muy firme de que ese tema sea controlado desde el origen. No en Friusa que vamos a encontrar el problema. Sí. No en Friusa. No, porque es allá. Es la repercusión. Es allá. El origen por es eso en otro el tuit del sitio. amigo David Collave, porque le afecta el turismo, las situaciones que pasan en el entorno. O sea que también este tema hay que asumirlo con la responsabilidad, con la seriedad que esto conlleva. Benny, pero fue necesario una marcha,
fue necesario que haya un altercado ahí en Friusa para que estas medidas puedan salir y dar a luz. Mira, si te digo que no impactó, estaré hablando mentira. Y yo trato de hacer política o asumir un liderazgo del siglo XXI que es la verdad. Y efectivamente fue tendencia. Al punto que tenemos la semana con el tema de discapacidad y las 10 primeras preguntas fue del tema haitiano. No, porque pudimos expresar lo que nosotros entendíamos y lo que era la propuesta y después se recausó. Pero era normal, o sea, estamos hablando de figuras del medio con mucha presencia y que tienen mucha incidencia en lo que comentan. De conocer eso y hablar mentira. Entonces, efectivamente, tuvo que ver de alguna manera y este movimiento que ha surgido, que posiblemente uno en el fondo tenga cierta coincidencia, porque todo el mundo sabe de mi origen, donde yo vengo y lo que yo creo. Y que el Instituto Duartiano ponga en duda el tema es preocupante para mí, ¿verdad? Porque yo incluso he aspirado a ser miembro del Instituto Duartiano de Números y era miembro de la Duartiano Juvenil en una época. Entonces, yo creo que las instituciones que representan la nacionalidad, que defienden la soberanía, que tienen un compromiso con esta patria, no pueden poner en duda cualquier posición que se tenga. Ahora, yo no creo en la violencia, no creo en las movilizaciones que generan otras secuelas adicionales. Por eso me preocupa el punto turístico de Punta Cana, porque es una zona que efectivamente está ahí. Ahora, sí me gustó el tema de Supérate. Yo creo que Supérate, que es un modelo que ha funcionado para darle apoyo a la población, para una población vulnerable, salir de la vulnerabilidad que tiene, puede integrarse a hacer labores que efectivamente están casi reservadas para esos nacionales haitianos. O sea, yo creo que hay que ver cómo esa población aumentando ahora un 25% o 30% el pago, que también que tiene que ser bien pago, en el sector agrícola por igual. Yo, por ejemplo, hace tiempo que veo un programa que el FEDA lleva y que también el Ministerio de la Juventud, de que los jóvenes de los campos se queden en los campos formándose y trabajando, porque todos quieren ir a la capital. O sea, a veces tú ves gente con 1000 metros en un territorio viviendo a sus anchas, a vivir un cuartico aquí en la ciudad solamente por el tema de estudio. Entonces tenemos que democratizar también la educación y formar jóvenes en el campo para que se queden en el campo trabajando. Benny, ¿y qué tanto potencial hay para que se pueda desarrollar la línea fronteriza como un aspecto de que sea más que un muro de concreto, un muro muy bien por ti, porque ya Pedernales es un ejemplo de que se puede desarrollar un punto. Claro, tiene un atractivo turístico que no hay en la región. Sin embargo, si podemos a cada provincia fronteriza lograrle su atractivo particular, por ejemplo, Río Limpio. Yo fui a Río Limpio en el 2002 y duré como 8 horas para llegar a Río Limpio. O sea, a una reunión y volví para atrás. Si tú logras que tengan acceso, que tengan atractivo por sí mismo, pero una ciudad muy preciosa, o en restauración, que tú te paras en restauración y enfrente tú ves la gente ya del vecino país al lado. Pero tú generar, con esta obra del turismo de aventura, con los aspectos naturalidad, pudiéramos generar, desarrollar, y la zona franca. O sea, hay que volver a esa ley de desarrollo fronterizo, a revisarla, que tenga incentivos a 20 años, ver cómo volvemos o lo ampliamos o lo mejoramos para que las empresas verdaderamente tengan la frontera, porque otra cosa es, te ponen los misiles en la frontera y están aquí en el Carrizo. O sea, pero tampoco así no. Hay que ir a proyectos, como tú decías, que buena intervención que tú haces, de cómo la zona entera puede desarrollarse y entonces evitar la concentración masiva. Pero también el territorio dominicano. No hay que venir por venir tampoco, sino regularizado. Benny, veíamos la semana pasada, precisamente a propósito de la semanal, todos los avances de esta gestión del presidente Abinader con todo lo que tiene que ver con las discapacidades. Y teníamos la semana pasada, específicamente el día 2, era el Día Internacional de la concienciación sobre el TEA, el trastorno del espectro autista. Teníamos acá también a Fernando Quirós de la Mesa de Diálogo por el Autismo. Yo había salido de la semanal así como muy positivo en cuanto a todos los avances sobre el tema del autismo, aunque no se trató exclusivamente de eso. Claro. Pero Fernando estaba demasiado escéptico la semana pasada aquí cuando intervino en nuestra entrevista, porque desde su punto de vista el tema de la ley no ha avanzado lo suficiente. Siguen mencionando la capacidad muy baja para atender la cantidad
en este caso de niños que padecen esta condición, específicamente en los CAI. Entonces, cuéntanos, ¿hemos avanzado, no hemos avanzado? ¿Qué es lo que falta para avanzar más? No, lo que presentamos en la semanal son números genéricos, ¿verdad? De todo el tipo de discapacidad. Aunque establecimos una cápita particular con el TEA, con el autismo, porque tiene su ley propia que lo regula. Evidentemente, la discapacidad en el país ha sido un tema anónimo, un tema que no estaba visibilizado, que posiblemente lo vean como una ayuda o un tema social, más que una realidad que tenemos con nosotros mismos, que convive con nosotros. Estamos hablando que entre el censo del 2010, y los últimos levantamientos que se han hecho, casi el 10% de la población dominicana vive con algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de casi 1 millón de personas, más la familia, porque la discapacidad tiene una situación familiar que tiene que acompañarlo en el proceso, sí. Y hasta cierto punto también lo relativo a la interseccionalidad, que es que no solamente tengo discapacidad, sino tengo situación de pobreza. Claro. Entonces ahí se agrava mucho más. Y por no decir... ¿Cuál es el parámetro para esas personas, el porcentaje? Cualquier tema de discapacidad, la gente entra dentro de ese grupo. Hay un cuestionario que se llama el SET corto de Washington. Tú puedes hacerlo de una forma u otra, que por donde se mide el tema de discapacidad. En el último censo se utilizó el SET, pero ahora el SET te habla de 5 años para arriba, por lo cual pudiera venir en el último censo menor tasa de discapacidad cuando la discapacidad en la primera infancia no se está detectando. Entonces, nosotros presentamos en la semanal el Plan Nacional por la Discapacidad y la Accesibilidad que estamos desarrollando. Incluso acabo de venir de Berlín, de la Cumbre Global de Discapacidad, y presentamos ante nuestros homólogos el plan para que nos ayuden a enriquecerlo, su experiencia, un poco comparativo. Y ahí planteamos que aquí no hay una estrategia nacional de discapacidad. O sea, llegamos al CONADI y hemos tenido que tomar, como hemos podido, los temas y darle continuidad. Y otras iniciativas nuestras que han logrado en poco tiempo impactar de alguna manera a más de 4.000 personas que hemos estado en territorio, con jornadas que hacemos frecuentemente, ya sea con Supérate, con PROPED, ya sea Gabinete Social, y nosotros mismos, por los propios medios, hacer esas jornadas. Porque ¿cuál es la diferencia de nosotros con demás instituciones que hacen impacto territorial? Que nosotros hacemos un levantamiento previo. Para yo poder a una persona atender, ya sea darle un dispositivo de apoyo, muletas, andadores o silla de ruedas, tengo que tener un diagnóstico previo y verlo primero. Cuando la gente me llama, a muchos amigos de Máximo, ¿verdad? Y de Mata, mándame una silla de ruedas. Yo, pero ¿cómo te vamos a una silla de ruedas? Porque yo no hemos visto a la persona, no sabemos qué condición tiene, no sabemos si es permanente. Tú dándole una silla de ruedas mal asignada, como esa hospitalaria, le va a afectar a la persona. Si no la situación que tiene ahora, otro organismo del cuerpo, porque esas sillas queman, esas sillas no son móviles, no son flexibles. Y la que nosotros estamos trabajando, que es vía la Iglesia de Jesucristo, que recibimos una primera donación de 1.500 sillas de ruedas, que tenían 7 años no venían al país. Wow. Y regresaron por nosotros 1 año trabajando. Para ellos nosotros llegar, eso es la mejor en el mundo, que se establecen como recuperación a la persona para vivir la persona cierta independencia. Ellos se venían del país por falta de confianza en el país, porque tomaban la silla y la vendían y la entregaban, y un desastre. Entonces, ahora nosotros hemos hecho talleres, hemos formado más de 30 personas en ellos, multiplicadores de eso para poder entregarla. Y vendrán 3.000 por ellos y 5.000 por otra vía que fuimos por Wheelchair Foundation, junto con Cruz Geminián, que vienen también en los próximos meses. Benny, volviendo a los puntos que Alex, para no irme muy lejos. Dale. El tema realmente con la discapacidad es que nadie tiene que verlo en toda su manifestación. Yo no puedo casarme con un tipo de discapacidad sin hacer políticas generales, ahora transversales en Estado Dominicano. Ya la discapacidad no puede seguir siendo un tema aislado. Y por eso fuimos al MAP para firmar un convenio para que las 182 instituciones del Estado ya se mandó una comunicación y ya viene una resolución planteando los temas de accesibilidad. Porque la inclusión es la meta, pero la vía es la accesibilidad. Claro. Si no somos accesibles, no solamente en infraestructura, también en el uso de lengua de señas, braille, la portada web, todo eso no es posible. En el tema del autismo, una ley especial, que hay que decirlo, el Down quiere su ley, sordoceguera quiere su ley, discapacidad motora quiere su ley, pero tendríamos 10 leyes en el país. Claro. Entonces, hubo una situación de origen que muchos nosotros firmamos en los grupos que participamos, Amigos que Suban, La Peña y demás, pidiendo que tengamos una legislación especializada para el tema de autismo por el crecimiento. Sin embargo, en el Congreso
no se invitaron a los técnicos de las instituciones públicas. Qué barbaridad. No de este gobierno, porque en salud pública hay gente que tiene 20 años ahí, y en educación también. Y ellos, cuando hicimos la primera reunión para hacer el reglamento, se aprobó la ley en el 23, el reglamento en el 24, y yo como viceministro en ese momento, como era el enlace de CONADIS ahí, encabecé la reunión para el reglamento, y vinieron los jurídicos de las instituciones y me decían, pero es que esta discusión no es jurídica, no es que choque no con la Constitución, no es que afecte a derechos fundamentales, esto es técnico. Llamamos a los técnicos a la reunión de gabinete para poder hacer el reglamento y dice, a mí no me consultaron, 16 instituciones. Yo no sé cómo aplicar esto. Esto hay que ver cómo le sacamos. Entonces, en el reglamento tratamos de salvar un poco la situación. Cuando el reglamento se aprueba en el mes de agosto más o menos. Ya había pasado, agosto, ya ha pasado los gabinetes, ya ha pasado la reunión de ministros en cada institución para poder poner los fondos. Es que tú das salud pública y no hay ningún capítulo que hable de autismo. No porque Víctor Atala no quiera, es que no estaba en la ley en vigencia al momento que se creó la estructura ante el MAP, 1, y 2, en los fondos. Esto es más profundo de lo que se ve. Igual también pasa en educación. Lo único que educación, la diferencia es que así del 97 establece educación especial, que ya nosotros le hemos querido quitar el nombre por educación inclusiva, pero se queda, aspecto importante, han impactado casi 28,000 niños, personas con discapacidad, niños sobre todo, pero no te tiene el capítulo de autismo directamente. Pero yo interpreto por lo que tú dices, Benny, de que quizá incluso la raíz de todo pudo haber sido pensar en una ley específica para el autismo y no fortalecer con todo el espectro. Justamente en el Plan Nacional de Discapacidad, nuestro primer punto es la armonización legislativa. Porque también decirle que estuvimos en Ginebra, en el Comité de Derechos Humanos, y nos sacaron la carta roja, la tarjeta roja, ¿verdad?, del fútbol, Sí. porque el Código Penal tiene 200 años. Nos sacaron la carta roja porque el Código Civil tiene 200 años también. Ya no es bueno. Es decir, no- que y no igualmente hablan- para el CONADIS es importante el tema de la actualización del Código Penal. Correcto, la armonización legislativa. Y para ello, en una reunión que tuvimos con algunos diputados, sobre todo Mirna López de Santiago, se hizo una comunicación al presidente Pacheco para crear la comisión permanente en la Cámara de Diputados de discapacidad. No que sea especial para tocar un tema y ya. Es para todos los que tienen con discapacidad integrarlo, porque ha estado disgregada, lo dijimos en la semanal, la política de discapacidad. Y el rol de CONADIS es el ente articulador y regulador del sistema. Y Yo no teniendo puedo- 1 millón de personas es importante. Correcto, tener correcto. atención. Cuando llegamos al CONADIS, del 19 para acá, solamente se había podido certificar alrededor de 16,000 personas con un certificado de CONADIS que te abre la puerta a la protección social del Estado y a otros tipos de situaciones, no derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales son derechos fundamentales, a la educación, salud Claro. y demás, y del trabajo. Sin embargo, para saber el tipo de trabajo que tú te vas a desempeñar, es bueno tener certificación. Para una beca, es bueno tener la certificación porque hay que incorporarte como que tú tienes discapacidad para que no pase lo que pasaba antes. Que las becas para discapacidad lo tomaba cualquiera porque las personas con discapacidad no sabían que había una beca para ellos. Bueno, Entonces, yo me estoy enterando ahora. Fíjense, correcto. Wow. Yo me estoy Y enterando ahora. lo otro es lo relativo a la protección social. O sea, o para el mismo trabajo mismo. Tú puedes trabajar, no te puede nadie coartar tu trabajo. Pero ¿qué pasa? Las personas con discapacidad lo podían recesionistas, o sacar copias si podían, o estar ahí echando días. Sin Para embargo, cumplir. con tu certificación que diga la capacidad que tú tienes, te podemos ubicar laboralmente en un espacio digno, trabajo digno. Entonces, por eso ¿Y qué con tanto la- avanzada esa de certificación? 16,000 ya estamos casi en 19,000 en 3 meses. Estamos emitiendo casi 1,000 Muy mensual. bien. Y hemos impactado con las jornadas territoriales más de 4,000 personas. Y con el Fondo de la Niñez por Discapacidad junto a Supérate, que es una iniciativa de la primera dama, se ha impactado solamente con autismo. Casi 4,000 niños se han entregado. Y en términos generales, casi 8,000. Consecuencia, la meta nuestra es duplicar ese monto en este año. Y efectivamente, reitero, como tú decías, no hay una discusión realmente de los padres, del movimiento de autismo contra el gobierno. Trabajamos juntos. Ayer estuve en la clausura de la Semana por el Autismo Sí. en Ágora, que Fernando Gabriel, como un sobrino para mí, no por Fernando Quiroz, por su esposa Gragna, que tenemos años no conocemos, ahí estuvimos trabajando y apoyando. Adscrita a CONADIS, hay más de 6 instituciones que trabajan directamente con el autismo y han recibido el último año casi 30 millones de pesos de nosotros para sus actividades propias, que CONADIS la apoya. Porque CONADIS es las pocas instituciones del Estado donde el 60% de su matrícula en el comité, en el directorio nacional, es sociedad civil. Yo tuve que postularme, o hubo que votar por mí. Claro. Yo tuve que salir en una terna, votado por ellos y después ratificado por el presidente. Entonces, no estamos hablando de que CONADIS es una institución
que está lejos de la sociedad civil. No, es parte integral de la sociedad civil para tomar decisiones. No es una salida de vamos a poner este compañerito que hizo campaña. Para nada, Eso para no es. nada. ¿Cuál es tu posición, Benny, con el tema de las escuelas especiales? Escuelas que agrupan niños con alguna discapacidad y también con los colegios privados que en algún momento no le dicen a una persona con un hijo con discapacidad no te lo puedo aceptar, pero le dicen no tengo capacidad, no puedo, o te invitan a que busques otra opción. Realmente hicimos el día 26 de marzo el primer Foro Nacional por el Autismo, para irnos al punto. Porque la ley misma, como tiene esas falencias o esas situaciones que son contradictorias muchas veces, o la aplicabilidad es un poco más complicada, y tomando la palabra de Fernando, tengo que buscar alternativas y ser creativo para poder ayudar al sector, aunque no lo establezca los POA, los PEI de las instituciones públicas, hay que buscar los fondos para apoyarlo. En ese aspecto, en el tema educativo, la visión que tenemos del CONADIS no es agrupar niños en un aula y ya, porque incluso a veces lo ponen con diversidad de discapacidad o en un nivel de capacidad diferente a una otra. Lo ideal no es integrarlos. Correcto. Entonces nosotros hicimos un modelo hace un año en Santiago, la Escuela Hermana Díaz Moreno, con APEDI, la Asociación de Desarrollo en Santiago, con el Ministerio de Educación, con el Colegio Iberia, y apadrinamos una escuela con una profesora de Boston dominicana que es experta en la creación de aulas de apoyo. ¿Y qué hicimos? Bueno, los niños con discapacidad empezaron a escolar, los que estaban en una situación más complicada, diríamos, para el estudio, entraron en su aula, eran 11, la vicepresidenta inauguró la escuela, y yo fui a la semana que fui electo o que fui designado en CONADIS en diciembre, y nada más quedan 2 niños en el aula. ¿Por qué, bro? Tú decías, mira, Alba, integramos esos aulas. Claro, porque si tú te puedes levantar por curso, va a haber una especie de transición hasta cierto punto, correcto. Ubicarlos. Y si el niño tiene una situación que se retrotrae, vuelve a lo de apoyo, entra y sale. Pero el niño está con los demás estudiantes. ¿Pero qué hicimos? Formamos los padres de los niños con discapacidad, porque no es solamente ir a la escuela y soltarlo ahí. Y cuando estén en casa, sepa manejarlo. Eso abarata el costo de las terapias. Sí. Pero después formamos también al padre de los compañeritos del aula, para que le explicaran a sus hijos cuál es la situación con la discapacidad. Mis hijos me acompañaron a caminar ayer. Y aprendan a ser más empáticos y sensibles. Y entiendan que es lo que situación. como sociedad muchas familias que conviven con discapacidad quieren. Y formamos entonces a todos los profesores de la escuela. No importa de en clase o no con discapacidad, porque en el patio, el portero, la conserje, en cafetería, supieran cómo manejar el tema. Es el modelo ideal de CONADIS para nosotros integrar, porque la autoinclusión. Ahora bien, reconocer que la amiga Lucía Vázquez ha llevado a nivel nacional casi 70 centros educativos ya con aulas y política de educación que no es especial, es inclusiva. Entonces, sobre esa base vamos a lograr que el currículum educativo de formación a los profesores, porque ya fuimos a la MESID, esté alineado e incluya materias de educación inclusiva. Porque si los profesores no saben manejar el tema, vamos a seguir pagando maestros sombra, vamos a seguir teniendo inclusión y diferentes situaciones en el aula. ¿Qué hace falta para que eso que sirvió como prueba piloto, en este caso en Santiago, se replique en el país entero? Justamente hay una ordenanza del Ministerio de Educación que ayuda a que eso siga avanzando. Era un tema de la visión, tal vez, desde términos generales, construcción de aulas, escuelas y demás que había. Evidentemente, hay un tema también en la currícula que había que mejorar y fortalecer, pero sí creo que paso a paso, y decía, ya hay más de 70 escuelas que tienen aula especial. Incluso la visión de tan amplitud de apoyar el sector, que el sistema trae de transporte estudiantil, que para mí es una revolución en el sector educativo. O sea, ya no se ven, o por lo menos minimizados, esos niños de 5 en un motor para ir al colegio, o caminar 10 kilómetros para llegar a la escuela, como pasaba en La Vega, ¿verdad? Mira, Alba, y esa Cristóbal Lavapiega, que camina muchísimo. Ay, sí. O sea, eso no se ve, eso no se ve, ya eso es minimizado. ¿Por qué? Porque el sistema de transporte está tocando a más de 1 millón de estudiantes dominicanos, de los 2 millones que se dice que hay. Pero acabamos de incorporar entonces 50 autobuses accesibles con rampa para las escuelas donde está el mapa de calor levantado por Ciudad. Hay mayor impacto de discapacidad, y estas escuelas tienen aula de educación, no me gusta decir especial, pero de inclusiva, ¿verdad? Entonces, efectivamente, son modelos ya que vamos avanzando porque se ha levantado esa información. Y yo aspiro y espero
que en este año y el próximo presupuesto, porque con ahí se quedó para el próximo presupuesto, porque llegamos tarde, efectivamente podamos aumentar y duplicar este formato y que las escuelas, que es el punto inicial de integración social, de la vida independiente, transición de vida adulta, todo lo que tiene que ver con ello, podemos avanzar. En cuanto al CAI, finalmente, Alex, se están construyendo más de 20 unidades territoriales que son, yo le digo mini CAI, no le gusta a ellos que le diga así, yo digo mini CAI, para que en territorio nacional podamos dar atención de terapia. Y nosotros con el SENASA estamos trabajando un protocolo para dar los diagnósticos, que es bastante costoso que son para la familia, porque con nadie entra a partir de este diagnóstico. Y si tú no tienes diagnóstico, entonces no puedo yo darte un apoyo desde la institución. Claro. Benny, no quiero dejar pasar, hablabas de lo de la certificación. Correcto. ¿Qué hace falta para que eso se masifique? ¿Es algo que tienen que hacer las familias de estas personas o son ustedes quienes llevan adelante esa certificación para que cada vez que quienes puedan hacerlo puedan cumplir? Realmente, mira, la certificación tiene un valor importantísimo, porque es como el acta de nacimiento de la persona con discapacidad. Yo estaba en el aeropuerto de Barajas en un momento dado, una señora estaba un poco ocupando la salida, vinieron la guardia, ustedes saben, española, un poco fuerte. Guardia civil. La rodea, mire señora, que usted me seguridad. Ella sacó su tarjeta de discapacidad, la cargaron, la llevaron al vehículo. Señores, espere, es un ciudadano preferente. No es especial, que es preferente. Es preferente. Entonces, correcto, tenemos que trabajar para eso. Y del CONADI, a pesar que es voluntario, estamos impulsando lo más que podamos para hacer mayor cantidad de certificaciones. Por eso, descentralizamos los servicios. CONADI solamente estaba una oficina pequeña, como yo dije en la semanal, detrás de un hotel en la Máximo Gómez, en la 27, un callejón de la 27, y solo para atender 30 o 40 personas diarias. Ahora estamos en Santiago, estamos en San Cristóbal, estamos operando ya en el CAI de San Juan de la Maguana, estamos operando en el mismo CAI de Santiago, vamos a empezar en Santo Domingo Este, y en los Tres Ojos, en la parada de autobús, que hay un punto GOV del gobierno de Optic Expreso, estaremos ahora en los próximos días instalados, y así también haciendo alianzas con la oficina que hace la licencia, con Supérate, con todo lo que tiene instituciones en el Estado que están establecidas a nivel general, para que CONADI tenga una unidad presente, dando apoyo, y también nosotros con las ASFL, que tenemos 90 ASFL adscritas a CONADIS, son las asociaciones sin fin de lucro, formar personal de ellos para que puedan valorar, no emitir la certificación, pero por lo menos hacer levantamiento de la valoración a partir de un diagnóstico que dura casi 30 minutos con cada persona. O sea, es un tema profundo que hacemos, entonces le preguntan situaciones particulares a la persona o a su familia que son individualizadas, tienen un rigor, son con cierta confidencialidad, pero con eso vamos a lograr entonces tener mayor cantidad. Nuestra meta es llegar en 3 años, por lo menos 500,000 de dominicanos con discapacidad estén certificados. Y para eso estamos trabajando en el Plan Nacional de Discapacidad, que agrupa todos los ejes relativos a la discapacidad a nivel general. Benny, a propósito de lo que tú decías sobre la empatía, hay un libro, se llama Wonder, que está disponible en Amazon, aquí probablemente está en librería Cuesta. Una película inspirada. Que habla precisamente, es un libro para niños de 2 a 5 años, precisamente sobre la empatía, sobre la importancia de la diversidad. Importante por si algún oyente está escuchando y quiere, y deberíamos todos buscar cultivar esa empatía en nuestros hijos. Wonder se llama el libro. Nuestra meta es que visión de que la discapacidad no sea visto con pena, sino como una realidad que es y sea incluida como tal. Claro. Que el discurso sea positivo. Que tengamos ciudadanos. Yo tengo Dero y Lara, por ejemplo, que es un joven que ganó el premio de la literatura juvenil el año pasado. Lo pudimos incorporar en cultura hace como un año y es profesor de taller literario y tiene discapacidad motriz desde que nació y un poquito cerebral, pero intelectual. Pueden buscar en su YouTube cómo él expresa las clases y demás. Y hace casos de éxito muchísimo. Patricia Coco, por ejemplo, es una influencer con discapacidad que nos ayuda bastante. Hay muchas personas que nos están apoyando porque el 30% de la matrícula de colaboradores con CONADI tienen discapacidad. La ley habla de un 5%, nosotros tenemos un 30%. Pero invitamos a las instituciones del Estado, evidentemente con la resolución del MAP, se logrará mucho de eso, escalonadamente ir aumentando el porcentaje de discapacidad. Tú siempre has estado muy vinculado al deporte. ¿Cómo has mezclado todas las actividades deportivas con las personas que tienen alguna discapacidad, pero que tienen talento o interés en el deporte? ¿Han hecho algo con el Ministerio de Deporte? Mira, justamente tenemos unas sillas de ruedas que son específicas
para la competición deportiva que vamos a entregar en los próximos días con los Juegos Paralímpicos. Y tenemos un trabajo permanente. Están las guerreras, que son muy famosas, que juegan baloncesto, voleibol y demás en el Centro Olímpico. Tenemos una cantidad importante de atletas con tema de sordoceguera o sordo que participan. Incluso Christopher Pinal ganó una competición internacional compitiendo con corredores, ¿verdad?, sin ningún tipo de discapacidad, y le ganó. O sea, que efectivamente apoyamos en ese sentido, y por eso nuestro departamento de deporte adaptado lo estamos cambiando a inclusión deportiva, porque estamos incorporando las Olimpiadas Especiales, que es la cognitiva, porque mucha de la gente paralímpico anteriormente llegaron a tener discapacidad por un tema que le pasaba, un accidente, situaciones después de garra, lo que sea, pero la cognitiva, que es Down, que es autismo, que es otro tipo de situaciones, lo estamos incorporando, porque es más recreativo. Entonces estamos trabajando en ese tenor, por lo cual hay una combinación perfecta, y la idea nuestra es hacer los primeros Juegos Nacionales de Discapacidad. Estamos en ese proceso. Hablamos con el ministro Kelvin Cruz, totalmente de acuerdo. Hablamos con los amigos de Olimpiadas Especiales para que nos den el apoyo. Sí. Los Paralímpicos también, para combinarlo, ambos deportes. Después de los centroamericanos, ¿no? Sí. Con INEFI tenemos otro proyecto importante, que es llevar el deporte inclusivo en las escuelas. Y verdaderamente, ¿no? Y Alberto Rodríguez fue viceministro de Presidencia, enlace con CONADIS anterior a yo asumir, por lo cual es sensible a estos temas y experiencia con el tema. Pero también decirle a ustedes finalmente que en nuestra visita ahora a Europa, estuvimos en Alcobendas, en un distrito de Madrid, diríamos, y él es medallista olímpico, Tortosa, que es un concejal. Estamos montando un intercambio deportivo con jugadores dominicanos con discapacidad y ellos ya de España, para fomentar la preparación y traer técnicos especialistas en deporte inclusivo a la República Dominicana. Don Benny, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, si me dejan aquí. Primer presidente que tiene CONADIS. No ha tenido varios. Ha tenido, sí. No, algunos ex oficio y otros por elección. Acuérdate que dejaron de traer la silla de hace 7 años porque parece que alguien ahí. Va con un veneno. Don Benny, gracias. Amigos, gracias a ustedes por la invitación. Benny Metz, presidente del Consejo Nacional para la Discapacidad, CONADIS, en No Se Diga Más. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.